Muchas gracias por la partida del coloquio de licenciatura en física. Hoy tuvimos la fortuna de poder celebrar la semana pasada. El mundo estaba celebrando el Día Internacional de la Mujer, eso fue de la semana pasada. Y nos corresponde hoy con muchísima fortuna extender la celebración del Día Internacional de la Mujer, contando con la presencia de la profesora, la doctora Ángela Camacho aunque la publicidad había hecho una breve referencia sobre el historial académico de la profesora, me permito tratar de tomarlo para entrar en calor, ¿no? La doctora Ángela Camacho es física de la Universidad Nacional, de física también, decía, si no estoy mal, ahora me corrijo, es la primera colombiana, la primera física con doctorado en física. Hizo su doctorado en física en Alemania y pues es presidenta de la red colombiana de mujeres en ciencia. Bueno, pues además de esta muy breve descripción de su historial académico, si quieren ampliarlo, la profesora Ángela Camacho tiene de las pocas científicas colombianas que tiene su Wikipedia, así que pueden consultar fundamental. Su campo de investigación pues ha estado a través de la física de la manera condensada y bueno, recientemente, desde lo último que habíamos haciendo, tiene que ver con física de centros cuánticos, plasmónica, de hecho, gracias a ella yo terminé ese apasionante mundo. En ese momento se desempeña como profesora pensionada en la Universidad de los Andes y sigue prestando servicios allí en el candidato de casa. Es miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Físicas y Naturales, pero es miembro de número, que hay un número de escalafón, que es un poco más, yo no sé muy bien, pero es un reconocimiento que pertenece a la academia, pues es un reconocimiento muy importante. Y bueno, repito, pues tengo la enorme fortuna de extender la celebración el Día Internacional de la Mujer, contando con la presencia de la doctora Ángela Camacho, que nos va a dar un tema muy interesante, pues muy vigente, y es la tecnología, pero pues cómo hacemos y qué se debe hacer para pensar en la divulgación de la ciencia de este importante tópico de la ciencia. Entonces, pues, las cámaras, muchas gracias por jugar a estar acá presentando Gracias, César. Buenas tardes. Bueno, es para mí un placer estar acá nuevamente. Yo tuve la oportunidad el año pasado de participar en la Semana de la Ciencia y la Tecnología y pues tengo que contarles que lo disfruté mucho porque fue excelente. Entonces aquí otra vez me encanta estar con ustedes y contarles un poco de lo que en este momento estoy haciendo. ¿Será que está prendido, ¿no? ¿Está encendido? Sí, pero más está más cerquita. Bien, es como el título lo dice, enseñanza y divulgación en nanotecnología, o sea, no es tanto investigación. ¿Por qué? Pues porque realmente ya cuando se han hecho algunos años de investigación, eso se nota que hay muchos resultados muy interesantes, pero casi todos van a la comunidad científica mundial, o sea, se publican muy buenas revistas, entonces todos esos resultados los aprovecha la comunidad científica mundial y muchas veces en Colombia no se sabe qué se hace, entonces hace muchísima falta que nosotros mismos, los que estamos
en eso de la ciencia, nos preocupemos un poco por divulgarlo, por hacer conocer el trabajo, por ver para qué sirve la ciencia. Por eso es que tal vez muchas veces los políticos no valoran lo que es la ciencia, porque pues nunca les han enseñado que esto es importante y esto es un lujo, y no que es importantísimo para el desarrollo del país. Pues por eso últimamente he estado muy involucrada en esos temas de enseñanza y divulgación. Y es lo que voy a tratar de mostrarles bien desde el principio, o sea, la nanotecnología que se basa en materiales. Materiales es lo que hemos trabajado pues toda la vida, y en física de la materia condensada pues lo que se trabaja es las propiedades de los materiales. Entonces la nanotecnología desde el punto de vista de los materiales, con una perspectiva de física. Así, ¿no? Entonces por eso empiezo con esto, o sea, la base de todos el fundamento de la física pues está en que se estudia la materia, pero la materia está en algún sitio. La materia generalmente pues, se entiende como la masa, o sea, todo lo que tenga masa, pero eso está en el espacio. Entonces otro concepto que pues muchas veces la gente sí entiende que es espacio, pero hay que definir el espacio, hay que ver cuáles son las cualidades del espacio para poder decir nosotros hacemos física suponiendo que el espacio tiene ciertas cualidades, porque si no, pues no vamos a poder nunca ni siquiera escribir una ecuación. Y no solamente espacio, el tiempo, también el tiempo es muy importante, y entonces basados en eso, o sea, la estructura de la física teórica se hace en espacio, tiempo y materia, y pues no solamente de la física, de todas las ciencias. Por eso quiero empezar desde ahí, o sea, vamos a hacer materiales, pero desde el punto de vista de qué es la materia. Y aquí entonces encontré esta diapositiva donde empieza desde dónde empezó realmente, cuál es el punto donde empezó el tiempo, cuándo empezó el tiempo. Entonces pues todo el mundo dice, no, pues es el modelo estándar nos dice que eso fue con la explosión. Pues sí, claro, una explosión que hubo acá, que en realidad dicen la primera parte fue una inflación terrible, una inflación muy grande, que tuvo lugar en 10 a la menos 43 segundos. No sé si ustedes se pueden imaginar eso, pero creo que nadie se lo puede imaginar. O sea, una explosión que dura 10 a la menos 43 segundos. De eso, pues indudablemente lo que queda es una nube calientísima, porque qué más nos podemos imaginar que ya en 10 a la menos 37 se notaba que aparecían, pues, ¿qué sería? Quarks, ¿no? ¿Qué más podría haber en ese momento? 10 a la menos 37 segundos. Pero son quarks que están a una temperatura de 10 a la 27 grados centígrados. Tampoco nos podemos imaginar qué es eso, pero es una temperatura muy, muy alta. Y así si uno empieza a mirarse, entonces después de eso, ¿qué pasó? No, pues ya tuve que pasar unos cuantos, que sería 10 a la menos 27, creo que tienen ahí, y la temperatura empieza a bajar. Y las partículas empiezan a cohesionarse, y entonces empiezan a aparecer, pues, como varios quarks que de pronto forman núcleos. Y todo eso sucede antes del primer segundo. Todo esto sucedió antes del primer segundo. O sea, la temperatura ya iba muy, muy alta, pero comparada con la inicial, pues había bajado rapidísimo, todavía no ha pasado un segundo y ya la temperatura había bajado muchísimo. ¿Qué pasa con eso? Pues que inmediatamente después del primer segundo, los protones y electrones empiezan a formar los núcleos. Entonces tenemos núcleos después del primer segundo, y hasta más o menos unos 300.000 años es cuando aparecen por primera vez los átomos. Y hasta ahí es cuando aparece la luz. O sea, hágase la luz, pues la luz se hizo después de 300.000 años, según el modelo que estamos siguiendo. Entonces es bien interesante ver cómo estos tiempos que eran inimaginablemente pequeños, pero con temperaturas y con reacciones inmensamente grandes, va enfriándose, y después de un segundo pues ya tenemos núcleos, y después de 300.000 años pues ya tenemos átomos, y cuando tenemos átomos pues tenemos luz. Ahí apareció la luz. Y después de la luz pues ya sabemos, tienen que pasar pues billones de años para decir se cohesionó toda esa materia, ahora ya lo que eran
átomos separados, hidrógeno, helio, pues ahora ya son cúmulos, grupos, y se van formando las estrellas y se van formando las galaxias, y decimos, bueno, pues ahora pasaron 15.000 millones de años, muchísimo tiempo, y la temperatura en que va en menos 200 grados centígrados. Entonces está muy frío, se ha cohesionado mucho y estamos llegando entonces a lo que tenemos en este momento. ¿Qué es interesante? Pues el universo está en expansión. Esa expansión del universo depende de la geometría que nosotros estemos usando, y pues si eso se va a expandir eternamente, se va a volver a contraer, no sabemos, pero todo ese misterio está en lo que llaman la energía oscura, que pues hasta ahora es un misterio. Bueno, y todo esto pues resumido para empezar con lo de la materia, ¿no? O sea, lo que yo quería era resumirles, efectivamente hubo una inflación muy fuerte, después de esa inflación pues vino toda esa radiación cósmica que está aquí antes de la edad oscura, todavía ahí no había luz, y luego empezaron entonces a formarse pues los cúmulos de materia que llegaron con muchísimos años a ser las galaxias y a tener lo que ahora tenemos. Y aquí tenemos entonces la sonda, la Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, que es una sonda de la NASA que está estudiando pues todo lo que nosotros llamaríamos el cielo y midiendo las diferencias de temperatura para ver qué tanto coinciden esos números con el modelo estándar. Pero es bien interesante que de ahí viene la materia, y eso es lo que a nosotros nos interesa ahora, saber un poco cuál fue el origen de eso y cómo después de 13.000 millones de años tenemos galaxias. Después de hace 4.603 millones de años apareció el Sol, y unos pocos años después, realmente millones de años después, apareció la Tierra, y ahí tenemos la materia que nosotros conocemos. Esa es la materia. Esta es la Tierra, que al principio pues que era una masa incandescente que se fue enfriando hasta tener la forma que tenemos ahora, y ahora vemos ahí todos los materiales que nosotros estudiamos y cómo los encontramos aquí en la Tierra. Bueno, pues resumiendo, decimos la materia pues es todo lo que nosotros vemos, ¿no? Y tiene propiedades, tiene las propiedades pues que se presentan en forma sólida, en forma líquida, en forma gaseosa, que puede cambiar de un estado a otro, que hay diferentes sustancias, que además la materia pueden ser naturales, que las encuentra uno en la tierra, en las minas, pero también pueden ser artificiales, se hacen en laboratorios. Eso es lo que estudiamos nosotros, eso es lo que llamamos la materia. Y de la materia tenemos los materiales. Los materiales son los elementos que se necesitan para fabricar un objeto. Cualquier objeto que veamos acá, que pueden ser objetos inanimados o animales o plantas o inclusive nosotros mismos, pues somos materia, ¿no? Y estamos hechos de esos materiales. Todo va muy bien hasta ahora, que decíamos, venimos desde el principio de los tiempos, se ha formado toda la materia que conocemos, y a mediados del siglo pasado, Feynman, una vez en una conferencia decía, pero hay una cantidad de espacio en el fondo. O sea, él con esa frase lo que quería decir es, ya estamos mirando todo macroscópicamente, lo que podemos ver a nuestro alrededor y manejarlo, pero nadie se ha fijado todo lo que hay en el fondo. En el fondo hay muchísimo, y él fue el que le dio el inicio a lo que nosotros decimos la nanotecnología, o sea, lo que hay en el fondo. Uno de los descubrimientos más sorprendentes del siglo XX es que las propiedades, como son el color, la conductividad, el punto de fusión, etcétera, de algunos materiales cambian de manera espectacular en la escala. Eso se llama el efecto de tamaño. Eso lo hemos hecho muchísimas veces diciendo, que eso se debe al efecto de tamaño. O sea, el efecto de tamaño es el responsable de que cambien las propiedades de muchos materiales cuando tenemos esas muestras en escalas nano. Y para eso tenemos que mirar un poco qué es la escala nano, pero es bien interesante ver, por ejemplo, cambios como el aluminio, que se utilizan en esas latas, de las bebidas, de las cervezas, de las gaseosas, en forma de nanométrica, el aluminio nanométrico es un potenciador explosivo, o sea, puede producir una explosión. Son propiedades que son completamente, para nosotros, pues inimaginables, porque no podemos imaginar que el aluminio pueda ser empleado para explosivos. ¿Qué es nano? Pues nano es 1.000 millones de veces más pequeños de lo que nosotros nos podemos imaginar. Entonces, pues otra vez es inimaginable,
Pero ¿qué es lo que tenemos acá? Pues vemos que hay materiales naturales, una pulga, un cabello humano, etcétera. Esto es natural, esto lo encontramos en la naturaleza y cada vez podemos ver más hacia adentro qué hay en el fondo. En el fondo hay, llegamos ya a decir, pues hay ADN, hay moléculas, hay átomos. Este es el fondo de los materiales naturales. Y los materiales artificiales también juegan en la misma escala. O sea, aquí tenemos un alfiler, la cabeza de un alfiler que decía Feynman, escribe la enciclopedia británica en la cabeza de un alfiler, para que nos demos cuenta de qué hablamos. Tenemos las micromáquinas, o sea, máquinas diseñadas por ingenieros, pero a nivel microscópico, y así vamos yendo hacia el fondo, donde podemos tener transistores con nanotubos de carbono. Pues tenemos este famoso corral cuántico, que es hecho con los átomos, colocando los átomos aquí en este corral y encerrando los electrones acá para mostrar sus propiedades cuánticas. Todo eso es artificial. Y lo más interesante, o sea, la gente que se ha puesto a pensar realmente se ha dado cuenta que, decía Einstein, mira profundamente en la naturaleza y comprenderás todo mucho mejor. Entonces, si uno mira en la profundidad, empieza a encontrar una cantidad de cosas realmente muy interesantes. Ejemplos: las flores de loto. Las flores de loto tienen esas hojas recubiertas de pequeñas protuberancias que son de tamaño nanométrico, y entonces el agua no pasa. Ese es un ejemplo que pueden mostrarle a los niños cuando están enseñando algo de nanotecnología, y es muy fácil encontrar las hojitas y echar un poquito de agua y un poco discutir con ellos qué es lo que pasa, o sea, por qué. Los pigmentos de la mariposa morfo azul, que no son a los que se debe el color de la mariposa tan lindo, sino a las nanoestructuras transparentes que tienen. Son ejemplos de cosas muy bonitas de la vida diaria. Por ejemplo, la espada de Damasco. La espada de Damasco contiene nanotubos de carbono, y esas son las propiedades que decían, esas son las espadas, las que nunca se les acaba el filo. ¿Cuántos años llevan las espadas de Damasco? Y nosotros ahora venimos a ver, no, son nanotubos de carbono. ¿Cómo se ha visto eso? O sea, ¿cómo lo hemos logrado saber que efectivamente eso que decimos nosotros es cierto? Pues mirándolo, porque lo podemos ver con un microscopio de sonda de barrido y obtener imágenes y ver entonces qué pasa a escala nanométrica. Hay cosas interesantes, por ejemplo, estos filtros. La carga eléctrica que en la boca de un nanotubo de carbono repele la carga positiva, y entonces las moléculas que pasan al otro lado, filtradas, ya no tienen esa carga. Y es una cosa que realmente es un filtro bien eficiente y bien sencillo. Las nanopartículas de cobre y plata que reaccionan con la luz solar y entonces deshacen las bacterias que causan el mal olor y las manchas de la ropa. Que dicen, una de las claves de la nanotecnología es que ya no vamos a tener que lavar ropa. La ropa simplemente con una fibra que tenga nanopartículas de cobre y plata se puede mantener limpia. Se pueden acabar todas las bacterias y se tiene la ropa limpia. Otras aplicaciones, las nanopartículas magnéticas se inyectan, se calientan con un láser o con un campo magnético y se eliminan las células malignas dentro del cuerpo humano. Tal vez en la medicina es donde más se nota que se puede aprovechar la nanotecnología. El grafeno, que permite fabricar dispositivos electrónicos, pantallas, baterías y celdas solares muy potentes, y eso es ¿por qué? Porque se cubren con un material nanoestructurado que aumenta la superficie y entonces absorbe mayor cantidad de fotones y aumenta la eficiencia. Pues realmente son cosas de la vida diaria que estamos utilizando y que podemos mejorar muchísimo. Bueno, el ejemplo que siempre se da de las propiedades que cambian es el del nanooro, ¿no? El oro a nivel macroscópico pues es amarillo, ¿no? Todas las barras de oro que uno ve son amarillas, pero cuando va uno volviéndolo nanopartículas, eso va cambiando de color, y el oro puede ser rojo, y realmente eso es una de las propiedades que se puede utilizar de las nanopartículas, se cambia el color con el tamaño, y eso es bien interesante, con el tamaño y con la forma. Entonces hay muchísimas cosas que se pueden hacer simplemente con las partículas pequeñas. ¿Y por qué eso? Pues porque los materiales de diferente espesor reflejan y absorben luz de forma diferente. Esa es la única explicación. Donde más se ha utilizado
toda esta nanotecnología es en la biología. O sea, la musa de la nanotecnología es la biología. ¿Y por qué? Porque la ilusión es un poco ensamblar nanomáquinas, ensamblar virus o super máquinas de animales, viendo lo que hace la naturaleza. Y la telaraña es un material que es increíblemente bueno porque las arañas tejen su tela con un material que es perfecto desde el punto de vista de que es flexible, es elástico, es ligero, tiene todas las cantidades de propiedades. Y entonces un poco lo que se trata en la nanotecnología es, tomemos esos ejemplos, ¿no? Miremos a ver qué podemos copiar de la naturaleza para aplicarlo en biología. Y pues este material sigue siendo uno de los más interesantes porque es biocompatible, es biodegradable, es más resistente que el acero, es flexible, o sea, ¿qué más queremos, no? ¿Qué más cualidades le queremos poner? Además han encontrado que cuando las arañas están tejiendo su tela y se les rocía con un poco de agua, con nanotubos de carbono, los copos de grafeno que se producen las fibras dan mayor resistencia a la fibra. Entonces también se puede un poco usar lo que ya la naturaleza hace para mejorar la situación, mejorar lo que queremos producir. Y les decía que realmente lo importante de donde más se aplica es en nanomedicina. O sea, en medicina, ¿por qué? Porque se desarrollan tejidos entre moléculas biológicas y materiales inorgánicos. O sea, jugamos un poco con la materia que existe y con lo que podemos hacer en los laboratorios para construir prótesis, implantes, todas estas cosas que realmente no son rechazadas por el cuerpo humano. Esto es maravilloso. Estos interruptores, por ejemplo, para activar y desactivar un gen, eso es un avance increíble, que puedan producir, es decir, que se pueda empezar a controlar un poco las proteínas en la ruta metabólica. Toda esa parte de biología es increíblemente, un campo increíblemente abierto para aplicar todo esto en nanotecnología. Nanodiagnóstico, pues claro, muy importante. ¿El nanodiagnóstico para qué sirve? Pues para identificar las enfermedades, pero en estadios iniciales para poder tener entonces a un nivel molecular, tratar de mirar una sola célula y utilizar nanodispositivo a tiempo, o sea, poder a tiempo encontrar la enfermedad y poderla solucionar. Entonces hay muchas cosas que nosotros podemos tratar de implementar para usar la nanotecnología, que es, la ventaja de esto es, por el lado del nanodiagnóstico, pues que se pueda detectar una enfermedad muy rápido, a tiempo, y aplicar el tratamiento sin necesidad de dejarlo avanzar tanto por falta de medios. Los nanoimanes son bien interesantes porque son imanes, son moléculas magnéticas, pero forradas con moléculas biológicas, y estos entonces se pueden guiar por el cuerpo humano con campos magnéticos. Entonces pueden llegar, ellas se pueden orientar y dibujar, llevar hasta algún sitio del cuerpo humano donde haya alguna cosa que queramos destruir, por ejemplo, calentándola, y eso se hace con campos magnéticos, son bacterias magnetostáticas. Los nanobots, seguramente ustedes han oído hablar muchísimo de los nanobots. Estos se han probado en vivo en un entorno como es el ojo humano, o el ojo, en este caso todavía en humanos creo que no lo han hecho, pero sí lo han probado en los ojos, y estos nanobots nadan en el humor vítreo acá y liberan un fármaco en la zona de la retina, y eso pues para efectos de oftalmología y eso es bien interesante porque los nanobots pues son realmente pequeñísimos, ¿no? Son nano, y realmente es poco, la molestia es mínima y sí lo que pueden hacer es mucho. Entonces se podrían utilizar para tratar enfermedades de degeneración macular, para enfermedades coronarias. Pues esos nanobots creo que ustedes los han oído nombrar muchas veces de cómo se pueden introducir en el cuerpo humano y empezar a usar para la medicina. Y tal vez lo que más les interesa a ustedes acá, porque tienen experiencia, es un biosensor. Los biosensores, pues un biosensor es una sonda analizadora que se introduce en un medio biológico y da una señal que puede uno cuantificar. Eso es un sensor. Y estos sensores pues tienen aquí una muestra para analizar una componente biológica acá, y los bioreceptores, aquí pues hay electrónico en transductor, el sensor viene acá, detecta la señal y ahí se procesa. Pero lo interesante es que es un dispositivo integrado con un receptor biológico, o sea, tenemos
la muestra biológica, que es la que se prepara para detectar la sustancia, y el sensor que es capaz de medir la reacción del reconocimiento biomolecular. O sea, el sensor tiene que saber que hay un cambio acá cuando apareció la luz o lo que sea que sirva de sensor. La señal se tiene que cuantificar. Y los sensores interesantes, pues habrá muchos, pero me parece bien interesante los biosensores nanofotónicos. ¿Por qué? Porque son muy sensibles y pueden ir a detectar directamente proteínas y ADN. Y entonces eso funciona a través de una guía óptica y ondas evanescentes que penetran en los nanómetros. O sea, aquí se ve bien cómo sería el receptor biológico, el transductor, y aquí se procesan los datos y la señal. Y lo interesante de estos biosensores es que de verdad se pueden evaluar concentraciones pequeñísimas, o sea, a nivel picomolecular. Podríamos hacer evaluaciones a nivel picomolecular en un par de minutos. O sea, no es una cosa que es muy rápida, y en pequeñas muestras, y inclusive se puede llegar a una sola célula. Entonces, realmente la ventaja de estos biosensores es el análisis en tiempo real y en forma directa. Y pues, como aquí trabajan plasmones, de todas maneras sería bueno mirar un poco de los sensores plasmónicos, los plasmones superficiales. Pues aquí no les voy a enseñar mucho qué son plasmones porque lo saben ustedes, pero el plasmón superficial es una oscilación del gas electrónico en una nanocera metálica, pero aquí en este caso una nanocera de oro. La frecuencia del plasmón depende de la respuesta del oro y la forma de la nanopartícula, decíamos, ¿no? Las nanopartículas tienen esa propiedad que, pues, sus respuestas dependen de su tamaño y de su forma. Y esto al oscilar, pues, crea campos electromagnéticos que son bien interesantes y se pueden utilizar. Aquí ya la parte un poquitico más de detalle de física. Esta es la relación de dispersión del fotón, la relación de dispersión del plasmón, y cuando un fotón y un plasmón interactúan, se forma una nueva partícula, que sería un plasmón fotónico, podríamos decir una cosa así, que es una partícula que tiene las componentes de las dos, y la relación de dispersión cambia radicalmente. Eso es lo que se usa muchísimo para decir que ahora podemos ver por debajo del límite de la difracción de la luz. Por debajo del límite de la difracción de la luz, pues no se puede ver porque la luz tiene una longitud de onda y esa es. Pero si nosotros usamos estas partículas, podríamos mirar y ver por debajo, y eso es lo que se utiliza. Aquí tenemos un plasmón superficial, la onda va moviéndose por la superficie, penetra muy poquito, es una onda evanescente, esta es una onda superficial, y esta onda, y estas ondas que están acá, cuando los materiales son partículas nanométricas, entre las partículas se crean campos eléctricos altísimos. Altísimos es altísimo, o sea, miles y hasta millones de veces más altos de lo que se puede encontrar en un laboratorio. Entonces estos campos son muy usados en medicina para mirar, para hacer experimentos donde ellos puedan ver cuál es el espectro de moléculas, por ejemplo, espectro molecular. Eso es bien interesante, usar esto, que son los campos, pero campos altísimos en nanopartículas metálicas. Este es como un bosquejo de lo que es la resonancia de plasmones superficiales. Aquí tenemos el plasmón superficial, que es esto que está aquí, esta ondita. Ella se propaga ahí, aquí está el flujo molecular, y aquí tenemos la lámina de oro. Entonces ahí tenemos vidrio y oro, y tenemos la onda que se propaga en la superficie, y ese es el que vamos a usar como sensor, el sensor biológico. Interesante. Tal vez una de las aplicaciones que más llama la atención es usar estos sensores de plasmones superficiales y los de plasmón superficial localizado, que son los de las nanopartículas, para tratar de ver si se puede influenciar en la enfermedad de Parkinson. Esas enfermedades son enfermedades que como que achican el cerebro, ¿no? El cerebro, digamos, tiene este volumen, y cuando la persona está enferma van a mirar y el cerebro se ha encogido. Y eso pues es un problema de las neuronas que realmente se puede tratar de por lo menos estudiar si uno estudia las
células gliales, que son las que llevan como la información entre las neuronas. Y esto se puede hacer con este tipo de sensores superficiales, sensores de resonancia plasmónica superficial, que tienen una cantidad de ventajas, porque son muy sensibles, no necesitan marcadores, se puede supervisar cualquier proceso dinámico, se puede reutilizar, el tiempo de análisis es mínimo, la capacidad de reconocer interacciones de unión molecular sin fluorescencia y sin marcajes con radioisótopos, se tiene la cantidad de ventajas y la resolución puede ser resolución femtométrica. O sea, todos estamos de verdad en escalas que son realmente muy pequeñas en el dominio de los átomos y en tiempo real. O sea, es ventajas para tener resultados rápidos y exactos. Y las ventajas de la resonancia de plasmón superficial localizada, que es la de las nanopartículas, pues es aún más rápida en el análisis, los volúmenes de muestras son mínimos para encontrar resultados, se puede automatizar muy rápido, se puede llevar en equipos portátiles, o sea, podría ser algo que se puede llevar a cualquier sitio. Y pues las perspectivas de esto son dispositivos más robustos, más baratos, se pueden utilizar multianalitos, se puede detectar a nivel femto y pico molecular, son directos y aún puede aprenderlo a manejar personal no especializado, que es lo importante, o sea que lo pueda manejar cualquier persona ya para aplicaciones directas. Bueno, todo esto de la fotónica es bien interesante. Uno puede usar puntos cuánticos también que emiten luz de diferente frecuencia dependiendo del tamaño que uno fabrique el punto cuántico. Aquí hay un bosquejo de un ratón al que se le introducen unos puntos cuánticos para lograr buscar dónde hay un tumor. Y lo que se puede ver acá es cómo se puede ver la emisión de puntos cuánticos después de 1 minuto, de 3 minutos, de 5 minutos, de 14 minutos, de 30 minutos. Y llega pues a detectar exactamente dónde está el tumor. O meter con sondas de puntos cuánticos para hacer diagnóstico en el ser humano. Como les había dicho, pues realmente es mucha la aplicación que existe y la más interesante, la que puede haber en medicina por las consecuencias que tiene a nivel de la humanidad. Esto es bien interesante también, la nanomedicina regenerativa, que pues hay ejemplos, la ingeniería de tejidos, también se llama medicina regenerativa, y es una bioingeniería que sirve para combinar células, métodos de ingeniería de materiales, bioquímica y fisicoquímica para mejorar funciones biológicas. O sea, esto es tratar de mejorar con métodos de bioingeniería. Hay un ejemplo que es muy interesante, que es los respirocitos. Los respirocitos son células nanofabricadas que transportan oxígeno y permiten estar varias horas bajo el agua sin necesidad de respirar. O sea, se pueden bucear hasta 2 horas y media. Entonces, eso es bien interesante porque realmente ahí lleva uno el oxígeno y no hay ninguna dificultad para poder bucear. Entonces, hay muchas cosas que pueden usarse para detectar y reparar daños del organismo y mejorar la medicina. Las nanoagujas, bien interesantes, porque pueden penetrar en el núcleo de las células para hacer una cirugía celular. O sea, eso ya es cosas que casi no nos imaginamos que eso pueda suceder, pero estamos a puertas de hacer esto. De tener un análisis completo en minutos, diagnósticos rápidos y precisos, tratamientos específicos, o sea, que realmente se puedan tener nanobiosensores en la consulta, o inclusive en la casa, que tener el nanobiosensor entre el bolsillo, y ahí podemos tener entonces la información de cómo está funcionando el cuerpo y cuál es la prueba que hay que hacer. Laboratorio en un chip, que va a tener bien pequeño, donde haya plataformas integradas para mirar las reacciones químicas. Entonces sería un laboratorio en un chip que permita entonces hacer el diagnóstico molecular con nanobiosensores y exactamente el mismo chip tener de una vez la respuesta. Más aún, han llegado a decir, estos nanobiosensores serían como centinelas dentro del cuerpo humano que emiten señales de alarma ante la aparición de las células enfermas. Pues aparece una célula enferma, pero si se dispone de un nanobiosensor, pues simplemente se tiene la señal de que ahí está pasando algo, y eso se podría utilizar para rápidamente
solucionar el problema. Ya existen píldoras con cámaras en las cuales hay sensores para hacer medidas durante las operaciones. Entonces es una píldora, en la píldora va la cámara, no hay que molestar al paciente y sin embargo ahí se puede tener toda la información de cómo está funcionando la operación. En aplicaciones médicas pues sería muy interesante combinar esto con la señal GPS, ¿no? Para una persona que esté enferma se le adapta pues la señal GPS para que el teléfono inteligente pueda guiar a la persona cuando está en un momento de necesidad y sola rápidamente al sitio donde la puedan ayudar. O sea, los aportes de la nanotecnología a la vida diaria son muchísimos. Es decir, yo he hecho mucho énfasis en la medicina, pero podríamos hacer también, mostrar cómo se puede utilizar para el medio ambiente, para limpiar el aire, para los alimentos, para el aire acondicionado que tantas veces se usa en todas partes y realmente es una fuente de bacterias, cómo se puede utilizar la nanotecnología para limpiar todo eso. Pero bueno, pues lo interesante acá hacia donde yo quiero ir es hacia mostrarles que la nanotecnología no es una panacea, pero puede resolver problemas sociales y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque se puede aplicar para viviendas dignas, para agricultura, industria, para información, educación y comunicación, que es donde nos estamos interesados, para el desarrollo de base tecnológica en zonas empobrecidas. O sea, es mucho lo que se puede hacer de trabajo social usando la nanotecnología. Y ahora sí les voy a contar qué es lo que hemos hecho. O sea, porque pues, todo eso es como para decir, hay muchas cosas que hacer, pero ¿qué se ha hecho realmente? Bueno, hay una red que se llama NanoDIF, que es una red, empezó como red iberoamericana de divulgación y formación en nanotecnología. Y este fue al principio financiado por el CITEC. Entonces hubo representantes como en unos 10 países y empezaron a ver qué se podía hacer para divulgar y para formar gente en nanotecnología. Y entonces pues uno de los fines es dar a esta red un carácter abierto para invitar a los investigadores, a los docentes universitarios, a los no universitarios también, a todos los que les interese el tema divulgación y formación en nanotecnología. La red sigue funcionando, ya la financiación del CITED se terminó, porque el CITED da una financiación más o menos de 3 años para que la gente empiece a trabajar, pero luego ahí ya tiene que cada uno ver cómo se las arregla. En este momento son alrededor de 15 países, ya no solamente iberoamericano, ya entraron los Estados Unidos también, y se trata pues de trabajar en nanotecnología, de hacer kits para enseñanza, de hacer conferencias, de hacer artículos, de divulgar lo que se pueda de nanotecnología. No es investigación, es divulgación y formación. Y aquí tenemos la foto del Congreso, el Congreso anual, que fue el Congreso en Quito el año pasado, y aquí están los representantes de los diferentes países, pues mostrando un poco qué se ha hecho en cada país en ese campo. Aquí en Bogotá tenemos lo que llamamos Eduvina. Eduvina es un nodo de NanoDIF. Y aquí tenemos los del grupo de Eduvina, no sé si ustedes algunos de ellos los conocen. La mayoría, la gran mayoría son estudiantes de la Nacional de Ciencias, de Química, de Física, y ellos se han reunido con algunos de los académicos que les nombraba ahora César, la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y se ha creado el grupo Eduvina, o sea, Educación y Divulgación en Nanotecnología. ¿Y qué hemos hecho? Pues nos hemos reunido muchas veces, vamos a ver cómo hacemos, cómo nos ponemos de acuerdo qué vamos a hacer, y lo que hicimos el año pasado fue con la colaboración de la Universidad Antonio Nariño, ir a Expociencia. Regalar prácticamente si se puede para que vean que esos controles los puedan utilizar. Buenas tardes, profesor. Pues mi pregunta relacionada con el tema de la programación, o sea, de qué forma, ¿cuál es el papel que la programación juega aquí en el tema de la nanotecnología? No sé si hay alguna relación o... La programación, dices tú, la parte de cálculos y eso. Sí, o sea, la parte computacional. Computacional, importantísimo. Fíjate, por ejemplo, imagínate un sensor. El sensor
funciona mientras le tengas toda la parte de computación perfectamente clara, ¿no? O sea, qué es lo que están midiendo, cuál es la diferencia potencial, cómo la logras llevar a que te dé un número y a que digas, eso fue lo que pasó. O sea, realmente yo creo que es muy importante lo que es. En este momento es otra cosa de la cual dependemos también, o sea, de cómo se va desarrollando eso y cómo a la par se va utilizando. Pues agradecemos de nuevo a la profesora Alexa Camacho por su excelente conferencia. Yo, pues ya que, bueno, y gracias por la muestra que nos dejan sacar. Yo propongo que hagamos una rifa entre quienes participaron en el coloquio de hoy con preguntas. ¿Sí? ¿Está de acuerdo con el criterio? ¿Sí? Entonces, quienes hicieron preguntas, pues por favor, pónganse de pie o levanten la mano. Son 1, 2, 3, 4, 5. Sí, ¿no? Bueno, y hay que eliminar a los que tengan. Entonces, no sé, tal vez con el último número del código y para ver quiénes quedan. ¿Sí? Entonces, la profesora que nos va a dar números de 1 a 10 y si tienes ese número en su código, tendría que tener carnet en la mano, ¿no? Y si tienes un número en el código, entonces entre los 5 que están acá, para ver quiénes se quedan con ¿qué número? 3. Número 3. No, acá. ¿Tú también? Daniela también es 3. Ah, bueno, entonces ya van a 2. ¿Cómo? El último número del código. Ah, no. Ah, solo uno. Número 3, otro número. 6. Número 6, ¿no? Pues, otro número. 9. 9 tampoco. 9, Daniela. Pues van los que ya han impresionado. Y queda uno. Antes, Cristal. 1. Ahora no es que tenga ningún número de los 6. El 10. El 0. El 2. Bien. Felicitaciones a los 3 y gracias por venir. Gracias a todos ustedes por haber asistido al coloquio de hoy. Nos esperamos en 8 días. Ya les llegará la información sobre el coloquio de la próxima semana. Les adelanto, ese es el profesor Juan Carlos Zunana, que nos va a dar una conferencia sobre historia, ciencia y sujeto. La conferencia del profesor Juan Carlos Zunana. Gracias. Realmente se podrían complementar, si nosotros con las ideas nuestras, cómo podemos complementar para hacer un kit más completo. Estas son cosas que han salido. Este es un libro muy interesante, el profesor Pérez se lee en español, donde es un curso de nanotecnología, es un curso como para enseñarlo en la universidad, es un curso más bien avanzado. Pero hay de todo, este tiene todas las guías, los experimentos y las guías completas de qué es lo que se debe hacer, cómo se debe hacer, está completo para los profesores. Entonces, vamos a mostrar dos ejemplos rápidamente. Con eso no les cuento mucho. Uno es, este juego por un grupo de Brasil, que se llama el juego Casanana. Y es una estrategia que proponen ellos para enseñar a los estudiantes. Aquí son más bien mayorcitos, son los que ya manejan matemáticas y puedan entonces, a partir de palabras cifradas, o sea, como encontrar con ciertas palabras, con ciertas claves, encontrar ciertas palabras, y luego una vez esas palabras las escogen de tal manera que aprenden a escribir cantidades con el método científico, o sea, con el 10 a la tal, y eso para los niños a veces no es fácil, entonces para pasar de un lado al otro. Entonces con ese juego de Casanana, ellos lo que hacen es eso, o sea, diseñan en la notación científica un orden de magnitud, un número,
en notación decimal y notación científica. Y mezclan unas y otras. Les enseñan que es la notación científica y luego les dejan entonces a jugar, o sea, es simplemente tener las nociones de magnitud y relacionarlo con la nanotecnología. ¿Y cómo relacionar eso con la nanotecnología? Pues simplemente estas palabras, aquí la A quiere decir ese número, la B ese número, hay unos números de notación científica, de notación decimal, unos pequeñísimos, unos grandísimos, pero cada letra corresponde a un número de estos y ellos entonces tienen una palabra cifrada que van encontrando y van describiendo la caja cuando lo van encontrando, van leyendo los números, van encontrando. Entonces a nivel de juego, pero van aprendiendo la notación y van luego escribiendo las palabras. Cuando aquí tienen las palabras, entonces se les pregunta qué significa eso. Las palabras que usan mucho en portugués, porque es hecho por el grupo de Brasil. Pero pues, nanobots, por ejemplo. Entonces le salió nanobots. ¿Qué es un nanobot? Entonces ya ellos empiezan a pensar qué es un nanobot, se les explica, se les muestra. Y un poco se les enseña nanotecnología a manera de juego, se les enseña matemáticas, se les enseña química, se les enseña todo lo que implica esto, pero desde un método, desde un punto de vista más lúdico. Este es el último que les vamos a mostrar. Es el tamaño y efecto de las propiedades de los nanosistemas. Lo más importante para poder entender por qué en la escala nano cambian tanto las propiedades de los materiales es por la superficie, ¿no? La relación de superficie a volumen. Entonces, la idea acá es, repartan unas hojitas con estos cuadritos y les dicen, ahora rellenen con rojo los que quedan en las fronteras, en el extremo, y con amarillo los del centro, ¿sí? Entonces ellos lo que tienen que hacer es eso, pero luego les da uno, cuando ya lo han hecho, les dice cuenten los cuadritos, y cuando ya han contado tienen tantos rojos, tantos amarillos, etc., con unas goticas de tinta en un recipiente se van echando tantas goticas como cuadritos hay, y se mezcla y aparece entonces en el papel, se pinta en el papel el color que resulta. Y luego, pues, simplemente a los niños se les pregunta qué encontraron de raro ahí. La pregunta sería, ¿cómo es que con diferentes cuadritos de estos, de diferente tamaño, va cambiando el color de lo que va resultando? O sea, ¿de qué depende? Ellos se van dando cuenta que a medida que es más pequeño el cuadrito, la superficie es más grande, ¿sí? La parte roja empieza a dominar. Es un poco para enseñarles el concepto de superficie, que el borde tiene sus efectos, etc. Y se puede entonces mostrar y hacer decirles, bueno, pues ahora lo hicimos acá, ahora en casa hagan este tipo de cosas con diferentes formas, porque la nanotecnología no es solo el tamaño, sino también la forma. Y saquen conclusiones de cómo la forma va a influir en las propiedades, en lo que se ve. Entonces, básicamente, eso es lo que les quería mostrar un poco rápidamente, qué es la nanotecnología, cómo es importante divulgarla y qué podemos hacer nosotros ya para divulgarla y para enseñar la nanotecnología. Muchísimas gracias, profe. Tenemos tiempo para preguntas. Buenas tardes. Primero quería agradecerte que gracias por venir, es muy interesante. Quería preguntarte, ¿yo cómo podría obtener información de instrumentación para poder aplicar todos estos conocimientos de nanotecnología, por ejemplo, en el ámbito acá de esta universidad? ¿Cómo podría yo obtener una articulación de conocimientos y instrumentación para explicarle aquí a nosotros, docentes, para poder explicar también a muchachos en colegios o también en universidades? Pues ahí les comentaba yo de este libro, de este grupo ha escrito varias cosas, algunos
artículos, pero me parece que el más interesante es este libro que completa, es un curso de nanotecnología, y eso sí es como para la universidad, como para ya gente más de 18 años que pueden entender bien de qué se trata, y se les puede explicar más en detalle qué significa un microscopio electrónico, mostrarle algo en el laboratorio, y está muy bien hecho este libro, se encuentra en internet, se puede bajar en internet. Lo mismo lo que les decía de la guía didáctica también está en internet. Yo traje los CDs simplemente porque teníamos cuantos libros que de pronto les interesa, como si quieren enseñar. Esto ya es a nivel de colegio, esto es a nivel más de niños, de motivar a los niños, de hacerles ver como magia, ¿no? Estamos haciendo magia, entonces a ellos les gusta. Ya en la universidad les puedo explicar mucho más qué es, y ahí se ve un ejemplo de lo que ahora está funcionando tanto, que es no enseñen física aparte, química aparte, matemáticas aparte, no, enseñen ciencias, porque es que todo eso está integrado. Lo que pasa es que hay que ver cómo se logra enseñar todo eso de una vez y que puedan adquirir un nivel de profundidad más o menos que sea aceptable. Pero es lo que se trata, hacer, enseñar es una sola cosa, unificada. Buenas tardes. Primero quería agradecer por la práctica, muy interesante. Y segundo, quería preguntarte si nos podrías detallar cómo asociarnos o pertenecer a la religión musulmana, la divina, Pues con mucho gusto, o sea, realmente aquí hago un poquito de proselitismo, pero me parece que es lo que necesitamos gente, sobre todo jóvenes, porque realmente son los que en este momento tienen todo el futuro por delante, son los que pueden guiar también a los niños más jóvenes todavía. Entonces, nosotros trabajamos, como les decía, en la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y nos reunimos una o dos veces en voluntario. Los que se han unido a nosotros han sido estudiantes de la Nacional, porque alguna vez un profesor de química de la Nacional tenía un curso, creo, de nanotecnología, y los motivó, y entonces de allá ellos han ido, ellos siguen, ellos han colaborado muchísimo, ellos pueden dedicar un tiempo a colaborar en la Expociencia para enseñarle a los niños todo lo que hemos hecho, cómo se puede explicar, cómo se entendía, y les gustó, o sea, realmente les pareció que era una obra buena. Este año tenemos que empezar a ver si completamos ese kit, porque el kit está ya hecho, los 5 o 6 experimentos están hechos, están en este momento en la Universidad de Nariño, y los de la universidad dijeron, es que ustedes hagan con ese kit lo que quieran, o sea, nosotros simplemente colaboramos, entonces tenemos que completar. Y bienvenidos, yo les puedo dar, o ustedes me dan el correo electrónico y les aviso cuando hay reunión, y bienvenidos, hablamos y miramos qué es lo que podemos hacer, y los que quieran colaborar, excelente. Nos han dicho de varios colegios que vayamos, que les hagamos talleres a los niños, que les hagamos talleres a los profesores, pero somos muy poquitos, ustedes vieron ahí, son para poder hacer ya un taller a nivel de que vamos a los colegios o de que los niños vengan, pues tendríamos que tener un poquito más de ayuda. Pero pues bienvenidos, todos los que quieran, perfecto. Gracias, doctora. Tengo dos preguntas. La primera es si me podría, por favor, nos podría explicar el modelo óptico de la técnica de medición en ingeniería de tejidos, si es análogo a la técnica de resonancia de plasmones superficiales. Y la otra pregunta es cuál ha sido el interés del gobierno en este tipo, en el proyecto que ustedes están realizando, y qué inversiones han tenido, cómo ha participado el gobierno. Bueno, el primero sí es efectivamente resonancia plasmónica superficial, no sé si pues ustedes acá tienen experiencia en eso, y realmente es tratar de encontrar, de ver cómo se puede con los plasmones tener respuesta de un cambio que hubo en una muestra biológica. Eso ya lo han hecho, y realmente hay en este momento hay una tesis en la Universidad Javeriana tratando de usar la resonancia nanoplasmónica superficial para estudiar las células gliales en el cerebro, que yo les decía. Ellos van detrás de mirar un poco pues las enfermedades Parkinson y Alzheimer hasta donde puedan, pero pues desde el principio, o sea, la información va por las células gliales. Miremos a ver si con resonancia plasmónica superficial es posible mirar los cambios que puede haber en estas células gliales, y es un trabajo de doctorado que yo creo que ya está un poco más avanzado. El año pasado hicieron la presentación del proyecto.
que me pareció interesantísimo porque es hecho en Colombia. ¿Cuál sería el futuro? Ay, que no te había contestado la otra. Pues no. Hasta ahora fíjate que la academia es asesora del gobierno. ¿Sí? Desde 1933, el gobierno de no sé quién, pero ahí fue cuando empezó la idea de hacer una academia colombiana de ciencias exactas, físicas y naturales. O sea, eso fue hace casi un siglo. Sin embargo, a pesar de que ahí están, se supone que los científicos con más experiencia que hay en Colombia y son asesores del gobierno, el gobierno nunca lo llama para que asesoren nada, ¿no? A ver, tiene que la academia siempre estar pendiente de que hay tal problema en el parque natural de tal cosa, y nosotros tenemos aquí los biólogos, tenemos todas las personas especializadas en eso y nadie nos ha preguntado si eso se puede hacer o no se puede hacer. Entonces les ha tocado siempre a la academia tomar la iniciativa y decir, miren, nosotros somos asesores y queremos venir a explicarles tal cosa. Algunas veces han reaccionado. En esta parte de educación es poco. Se han hecho bastantes intentos con el Ministerio de Educación, con la Secretaría de Educación, y pues sí, son, en principio, aceptan la reunión, les parece muy interesante, pero no se logra, digamos, hacer de verdad un convenio donde uno diga, bueno, pues nosotros podemos proveerles, por ejemplo, kits para que los profesores se preparen para que los cursos de ciencias que resultan casi siempre como aburridores, como ladrillos y eso, matemáticas, que se los den de una manera más agradable y que podamos también avanzar un poquito más hacia que los niños salgan con unas preparaciones más claras de lo que hay en el futuro cercano. Pero hasta ahora con el Ministerio de Educación ha sido difícil, aunque son muy amables, nunca hemos llegado a colaborar. Claro que también nosotros empezamos, pero nosotros tenemos este grupo de Ludina va a ser 2 años. El año pasado hicimos lo de la exposciencia y este año vamos a ver si completamos el kit. Buenas tardes. ¿Cómo vería usted el futuro de la nanotecnología y cuáles serían los peligros de la nanotecnología? ¿Los qué? Los peligros. Ese es un tema bien importante. Bueno, la nanotecnología, realmente yo estoy convencida de que eso no nos salvamos, que para allá vamos, queramos o no queramos, esa deben estar metiendo por todas partes. Ya donde vamos al supermercado hay cantidades de cosas de nanotecnología que ya están siendo industrializadas y que la